Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombres de las directivas de nuestra institución en cabeza de la doctora Marta Liliana Perdomo y nuestra subdirectora científica, la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, les damos la cordial bienvenida a este evento en el marco del Mes de la Tecnología Ambiental. Daremos inicio a la tertulia que se titula Flora no vascular, un tesoro escondido por encontrar, que tiene por objetivo reconocer la diversidad de la flora no vascular para el Distrito Capital y la región. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo del mismo les estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y quien les habla, Magda Bermúdez. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace que será enviado en este mismo chat. Asimismo, en el enlace podrán registrar sus correos electrónicos para poder enviar las respectivas memorias de este evento. Para el desarrollo entonces de esta tertulia académica de la conservación, hemos invitado a una de nuestras investigadoras de la subdirección científica. Ella es Angélica María Aponte Rojas. Angélica es bióloga en la Universidad Nacional. Tanto sus estudios de pregrado como de posgrados los enfocó en la taxonomía de los musgos colombianos. Su carrera profesional ha estado ligada al manejo de las colecciones biológicas, específicamente de herbarios y al conocimiento de la diversidad nacional, en particular del grupo de los musgos. Su experiencia abarca la administración del Registro Nacional de Colecciones Biológicas, la curaduría de herbario de la Universidad de La Salle, el mejoramiento del índice de salud de la colección de briófitos del Herbario Nacional de Colombia, el manejo de las colecciones de criptógamas del Jardín Botánico, la categorización bajo los criterios de la IUCN de un grupo de briófitos a nivel nacional y actualmente se desempeña como la curadora de la colección de briófitos del herbario del Jardín Botánico de Bogotá. A ella le damos la bienvenida el día de hoy. Te invitamos, Angélica, a que abras tu cámara y nos venga a contar todo lo que tiene que ver con las plantas no vasculares. Bienvenida. Gracias, buenas tardes Magda, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a ser parte de las tertulias del Jardín Botánico, es un gran honor para mí y mucho más para hablarles de los briófitos del distrito. Entonces ya podemos empezar, ¿verdad? Sí, señora, ya estás compartiendo. Se está viendo bien la presentación. Muy bien, muchas gracias. Listo. No, a ti, muchas gracias. Bueno, entonces, para empezar, el objetivo de esta charla es reconocer la diversidad de la flora no vascular para el Distrito Capital y la región, tal como lo anunciaba Magda en su presentación. Pero entonces, para esto, primero vamos a hablar de ciertos aspectos que vamos a tratar a lo largo de la charla. En primer lugar, las generalidades y la importancia de este grupo biológico, su diversidad tanto a nivel nacional como a nivel regional, su representatividad para el caso particular del Distrito Capital y la región, su representatividad a nivel de colecciones biológicas en el país, el caso particular del herbario del Jardín Botánico de Bogotá y los desafíos y las oportunidades que este tipo de organismos nos presentan. Entonces iniciamos con las generalidades y la importancia. Entonces, cuando en la presentación hablamos de las plantas no vasculares, estamos haciendo referencia a los briófitos en términos generales, que son aquellas plantas que reúnen a un grupo de organismos que fueron los primeros colonizadores de la Tierra, que si bien no cuentan con tejidos vasculares verdaderos como el xilema y el floema, sí tienen una especialización celular que les permite hacer un transporte de nutrientes a lo largo de su estructura anatómica. Entonces, siempre que hablemos de briófitos, nosotros estamos haciendo referencia a 3 grupos distintos de plantas. El más común es el de los musgos,
pero también existen otros dos grupos, que es el de las hepáticas y los antocerotales, que si bien no son tan conocidos, hacen o conforman una buena parte de este grupo en la diversidad del mundo. Entonces, en primer lugar, quería traerles unas imágenes de lo que representa una hepática. Las hepáticas pueden tener una estructura llamada talo, que puede ser plano, como en la primera imagen de la izquierda, que puede ser unicelular o multicelular. Pero aquí también empezamos a ver que hay una conformación de estructuras muy similares a las hojas, que denominamos filidios, pero pues que para el caso podrían ser hojas, y un tallito diferenciado, una especie ya de acumulación de células que forman un tejido caulinar, y otras modificaciones de la forma que son útiles a su vez en la identificación y en el reconocimiento de las diferentes especies. Entonces, la idea era que viéramos acá que existen las hepáticas, que son también de reducido tamaño, pero que tienen unas formas muy características y muy interesantes. Los antocerotes son otro grupo de briófitos que se caracteriza por tener un talo aplanado y sus estructuras reproductivas, que en este caso se denominan esporofitos, porque ellos no producen, los briófitos no producen semillas, sino que se reproducen a través de esporas. Es una estructura en forma cilíndrica que se abre en dos, y por lo tanto ese proceso se llama dehiscencia bivalvar, la forma complicada de verlo, pero que le da unas características que permite que se conozca dentro de otro grupo de los briófitos. Y por último, el más diverso, el más común para las personas, pero que encierra una diversidad tanto de formas como de funciones supremamente amplia, que es el de los musgos. Los musgos pueden vivir en condiciones de baja disponibilidad de agua, pueden vivir en temperaturas supremamente extremas, en suelos en donde otras plantas no pueden colonizar, y con unas características de modificaciones en las hojas que son únicas dentro del reino vegetal. Para hablar en términos generales de los briófitos, tienen una gran importancia a nivel evolutivo, ya que fueron las primeras plantas terrestres que, es decir, que tuvieron la capacidad de modificar su forma y adaptarla a espacios en donde no tenían siempre el agua, que era el medio en el que en el que predominaban las algas pues hace millones de años. Por lo tanto, es un elemento clave a la hora de entender la evolución de las plantas en la Tierra. Su importancia además es a nivel ecológico, radica en que son las pioneras en en la formación de suelos. ¿Por qué? Porque están ligadas, su ciclo de vida está ligado al agua, por lo tanto favorecen mucho la retención de la humedad, la fijación de los nutrientes, y en esto hacen que sirvan como esa cuna para el desarrollo de las semillas de las plantas que siguen en los procesos de regeneración. Además, se ha evidenciado que hay unas relaciones con algunos animales y con otras plantas que o que procura que las plantas se favorezcan de su retención de humedad. Como les decía, comúnmente las personas las reconocen como musgos. De hecho, en la legislación nacional en los años 70 se produjo la primera resolución que hablaba de la veda de este grupo de organismos, pues porque todos sabemos que en aquel entonces eran muy utilizados para la conformación de los pesebres. Por lo tanto, se incluyó dentro del grupo de los briófitos, o para hacer referencia a este grupo biológico, a todo lo que se denominara musgos, lamas, capote y brosa, es decir, para que todo el mundo entendiera que se estaba hablando de este grupo en particular. Bueno, cuando hablamos de la diversidad nacional y regional, nos referimos a que el referente de la diversidad vegetal en el país es el Catálogo de las Plantas y Líquenes de Colombia, que fue publicado en el 2016. En este catálogo, en total hay casi que 2.000 especies de briófitos, son 1.660.
De esas, 13 son anthocerotes, 715 son hepáticas y 932 son especies de musgos. Entonces, si nos damos cuenta, es un grupo bastante diverso a nivel nacional. Y si miramos cómo se comporta esa diversidad a nivel regional, pues para el caso particular que nos corresponde hoy en esta presentación, el departamento de Cundinamarca es aquel que reúne la mayor diversidad de briófitos en el país, con más de la mitad de sus especies. En total son 878 especies, de las cuales 5 son anthocerotes, 351 son hepáticas y 526 son especies de musgos. ¿Cómo o cuál es la representatividad conocida para el distrito capital en la región? Entonces, para evaluar esto, hice una búsqueda de las producciones científicas y no científicas que hayan referido a estudios en particular en el departamento de Cundinamarca. ¿Por qué hago esta aclaración? Pues porque hay catálogos a nivel nacional, dentro de los cuales se incluye al departamento, pero no se estudia en particular o sea, no hay un estudio en particular. Entonces, cuando vamos a mirar que existen libros, artículos, hay algunas publicaciones especializadas y otros informes técnicos, así como la realización de diferentes tesis de pregrado en particular. Entonces, el libro que trata las criptógamas o los briófitos para el Cundinamarca, encontramos que hay uno elaborado por Guillermo Santos, quien en aquel entonces era funcionario del Jardín Botánico de Bogotá, en donde presenta las criptógamas que reúnen helechos y briófitos del Jardín Botánico. Este libro fue producido en el 2001 y más o menos incluyen alrededor de 50 especies. En cuanto a artículos publicados sobre la flora de Cundinamarca, se llevan una gran sorpresa en donde solo encuentra cuatro artículos en particular de la flora de esta región. En todos tuvo que ver Edgar Linares, en donde evaluó los briófitos que estaban epífitos alrededor de la cuenca del río Subia, los briófitos que estaban asociados también en cuerpos de agua en una quebrada en San Francisco, Cundinamarca, y en donde junto con Maribel Pinzón realizaron los estudios de la diversidad de los briófitos de una región subxerofítica en Mosquera. Recientemente se realizó un estudio de los briófitos del agroparque Los Soches, un sitio que queda ubicado en la localidad de Usme, en Bogotá. Este estudio fue realizado por Diego Becerra, de la Universidad Inca, y otros 2 estudiantes. Un informe técnico que se presentó ante el GBIF, que fue realizado por el Jardín Botánico de Bogotá, y se trató de la caracterización de los briófitos de troncos en descomposición del Parque Chicaque, que sabemos que está en la jurisdicción entre Soacha y San Antonio del Tequendama. Y en cuanto a las tesis, llama la atención que son solamente 6 tesis o trabajos de grado que encontré que hicieron referencia a estudios de briófitos, particularmente en Cundinamarca. ¿Por qué hago esta salvedad? Pues porque otras tesis que también hacen referencia a Cundinamarca son de la región o no son solamente llevadas a cabo de Cundinamarca, sino a nivel nacional. Entonces, por un lado, miraron los líquenes y los briófitos de Suezca, los briófitos del Parque Chicaque, los musgos de un gradiente altitudinal, las esporas, la diversidad de espora de los musgos, de un grupo de musgos del municipio de Une. En total fueron más o menos 70 especies. La variabilidad en la diversidad de una cantera de minas en el en el municipio de Tausa, y la brioflora epifítica de un transecto en el levantamiento de una carretera en La Calera. Bueno, ¿cómo estamos a nivel de colecciones biológicas? El herbario que cuenta con mayor cantidad de ejemplares en el país es el Herbario Nacional Colombiano,
en la Universidad Nacional, y en su página web permite la consulta de sus colecciones. A partir de esto encontré la información para hepáticas y para musgos, en donde hay alrededor de 5.000 ejemplares para cada grupo. Sin embargo, de antocerotes no encontré la información, pero se estima que sea más o menos una representación de 10.000 ejemplares del departamento de Cundinamarca dentro de sus colecciones. Cuando consultamos la información sobre otros herbarios, nos encontramos que el Jardín Botánico de Bogotá también tiene a disponibilidad del público el herbario virtual, y en el cual se pueden hacer las consultas de sus ejemplares. Hay cerca de 2.000 colecciones, de las cuales 4 son antocerotes, 745 son hepáticas y 952 son musgos. Sin embargo, en este momento existen en la colección cerca de 250 ejemplares que están en procesos de determinación, lo que hace que se esté enriqueciendo el proceso de representación de la flora. Otros herbarios que se conoce que también puedan tener ejemplares de Cundinamarca son el de la Universidad de La Salle, el herbario de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Bosque, de la Universidad Distrital y de la Universidad Inca de Colombia. Adicionalmente, recientemente se creó el herbario de la Fundación Trópico Alto, que su sede está en Bogotá. Sin embargo, no encontré información sobre la representatividad de ejemplares en Cundinamarca. Supongo que pueden existir, pero no tengo la completa seguridad. Bueno, en mi caso particular, entonces les voy a presentar la información sobre la colección de briófitos del herbario del Jardín Botánico de Bogotá. Perdón. Bueno, actualmente en el herbario se cuenta con ejemplares provenientes de estos 12 departamentos. Sin embargo, como les quiero representar en esta diapositiva, el predominio son o se trata de la flora del departamento de Cundinamarca, y en el caso especial del distrito capital, siendo mucho más de la mitad ejemplares provenientes de esta región. Cuando nosotros evaluamos todos los ejemplares colectados en Cundinamarca, aquí lo que les quiero representar en esta diapositiva con las estrellitas es de dónde han sido colectados. Entonces, evidentemente, predominan las colecciones provenientes de Bogotá y de las localidades cercanas, es decir, de Bogotá región. Esto tiene la correspondencia en que hace parte del estudio misional del Jardín Botánico de Bogotá. Cuando evaluamos o nos damos cuenta de qué zonas del distrito tienen representatividad en la colección, nos encontramos que aquí está presente la relación entre la cantidad de ejemplares colectados en diferentes localidades del distrito capital. En primer lugar, Ciudad Bolívar, dado que ofrece un amplio territorio de carácter rural y particularmente ubicado en la zona de Páramo, en donde se ha tenido interés por el conocimiento de su flora. Entonces se hizo un proyecto, lo que se traduce en una gran cantidad de ejemplares provenientes de esta zona. En segundo lugar, la localidad de Sumapaz, que si bien cuenta con un número importante, 169 ejemplares, pues sabemos que no es suficiente, dado que todos conocemos que Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Por lo tanto, su estudio a nivel de briófitos debería ser mucho más extenso, mucho más representativo. Y en tercer lugar se encuentra la localidad de Engativá, dado que el Jardín Botánico de Bogotá está ubicado en esta zona y se han hecho algunos muestreos de flora proveniente del Jardín Botánico. Entonces, me parecía importante manifestar un agradecimiento a las personas que han hecho esta labor de hacer la construcción o de constituir como tal una colección de briófitos. Por lo tanto, les presento aquí a quienes han sido los mayores colectores de briófitos del Distrito Capital y cuyas colecciones están resguardadas en el herbario del Jardín Botánico. En primer lugar, bueno, todos ellos han sido
parte del personal del Jardín Botánico en diferentes tiempos. En primer lugar, Guillermo Santos, quien estuvo vinculado a principios del año de los 2000. Tenemos colecciones de él de los años 2004 al 2010. Posteriormente, Yanis Valencia, sus colecciones comprenden los años 2010 a 2013. Luego, Diego Cabrera y Francisco Fajardo, que eran las personas que les comentaba antes, realizaron un proyecto de investigación en el conocimiento de diferentes regiones, de diferentes veredas de la localidad de Ciudad Bolívar. Sus colecciones comprenden entre el 2014 y 2017 para el caso de Diego y hasta el 2019 para Francisco Fajardo. Adicionalmente, está también las colecciones que realizó Andrés del Risco en el Jardín Botánico de Bogotá, pero lamentablemente no conseguí una imagen de Andrés. Pero pues a él también le agradecemos mucho su contribución a la colección. Ahí se resalta obviamente que el trabajo en colecciones se llevó a cabo hasta el 2019, dado pues que obviamente sabemos llegó el COVID y no se han realizado más salidas de campo, cuyo fin sea el enriquecimiento de la colección de briófitos. Bueno, ya les mostré la cantidad de ejemplares que habíamos visto para cada localidad. Sin embargo, aquí les muestro más o menos el predominio entre grupo biológico para cada localidad de la totalidad de este tipo de ejemplares. Entonces, habíamos visto anteriormente que aquella con mayor cantidad de ejemplares es Ciudad Bolívar, y sin embargo, en esta tabla nos muestra que la mayoría de los ejemplares son de hepáticas en vez de en contraste con la cantidad de musgos, siguiendo con la localidad de Sumapaz y la localidad de Engativá. Vemos que, por ejemplo, la localidad de Usme solamente cuenta con un ejemplar en la colección, por lo que sería de imaginar que si se llevaran a cabo nuevas expediciones de campo, se enriquecería y aumentaría esta cantidad de ejemplares. Aquí podemos resaltar también la cantidad de ejemplares indeterminados, que si bien no es mucha, por ejemplo, para la localidad de Sumapaz, la mayoría sí se encuentran sin determinar. Pero esta cantidad de ejemplares no nos muestra la cantidad de especies que existen. ¿Qué quiero decir? Que pueden haber varias colecciones de una misma especie. Entonces, aquí están la información o los números más dicientes sobre la diversidad en cada localidad de acuerdo con la cantidad de ejemplares colectados. Entonces, como era de esperarse, la localidad de Ciudad Bolívar en este momento es la mejor representada, por lo tanto, la que ofrece su mayor riqueza en la diversidad. Tiene 75 especies de hepáticas y 63 de musgos. En esta diapositiva también quería llamar la atención sobre que hasta ahora se conoce una especie de Anthocerotal. De hecho, la imagen que acompaña esta presentación es de ese ejemplar que se encuentra en el Jardín Botánico. Por lo tanto, está asociada a la localidad de Engativá. Entonces, cuando la invitación en esta charla habla de un tesoro escondido, pues ¿a qué hace referencia ese tesoro? Evidentemente hace referencia a la diversidad de especies que podemos encontrar en este grupo biológico, en donde hasta el momento se conoce una especie de anthocerote, 89 especies de hepáticas y 148 especies de musgos. Como todos sabemos, la cantidad de especies o la diversidad de un sitio, pues es un tesoro porque nos habla del recurso de biodiversidad con el que se cuenta. Entonces, nosotros, de lo que les he mostrado hasta ahora, está una zona de Bogotá representada, por lo cual consideramos que es importante imaginar que estas cifras pueden ser mucho mayor si se tienen en cuenta que para el país, por ejemplo, no se han llevado estudios muy frecuentemente en los briófitos que están asociados a zonas urbanas.
Entonces, esto sería un gran objetivo por cumplir. Cuando les hablo de esto, pues hago referencia a los desafíos y a las oportunidades futuras. En primer lugar, como les estaba hablando, se calcula que la diversidad de la ciudad de Bogotá en este momento representa el 14.3% de la diversidad nacional. Sin embargo, tengamos en cuenta que cuando se hablan de los estudios embriófitos a nivel nacional, la mayoría corresponde con estudios llevados a cabo en ecosistemas como los bosques altoandinos y los páramos, por lo que pues, el gran potencial es llevar a cabo los estudios de la flora urbana de briófitos en la capital. Los ejemplares que se encuentran actualmente en el herbario provienen de 8 localidades de las 20 que cuenta Bogotá, es decir, que hasta ahora tenemos muestreado o representado el 40% de la jurisdicción distrital, por lo que también habría un gran potencial de estudio. Y otro desafío es dar a conocer esa riqueza de briófitos del distrito a la ciudadanía en general, tanto a personas que estén especializadas o interesadas en el conocimiento científico, como al ciudadano que hace parte del distrito, tanto a nivel rural como urbano, y que puede que dentro de su imaginativo no contemple la cantidad de ejemplares de briófitos que se pueden encontrar en una ciudad. Entonces, cuando hablamos de que solamente en el distrito capital se encuentra actualmente el 14.3 de la diversidad nacional, debemos entender que es necesario un nuevo ejercicio a nivel nacional de redeterminaciones de los ejemplares. ¿Por qué? Porque actualmente se cuenta con dos grandes herramientas que fueron publicadas entre el año pasado y este, lo que hace que se optimice o se mejore el nivel de determinaciones a las cuales se puede llegar. Es decir, muchas veces en el país nos quedábamos cortos con el espectro de la diversidad debido a que las herramientas con las que contábamos eran pues de los años 90 más o menos para el caso de los musgos, y en algunas ocasiones para ciertos grupos nomás de hepáticas se venía actualizando. Esto hacía que a veces fuera un poco difícil el trabajo con las determinaciones de briófitos, porque había cosas que simplemente no se encontraban, no eran contempladas dentro de la bibliografía. Los especialistas han producido estas dos obras recientemente que incluyen la actualización de sus estudios y estudios de localidades o de países similares, cercanos, lo que hace que ya el espectro de variación morfológica sea mucho más amplio, por lo tanto, sea más fácil entender que los ejemplares que podemos estar mirando pueden estar dentro de todo un abanico de posibilidades. Esto favorece mucho el trabajo con este grupo de plantas actualmente. Entonces, esta es una gran oportunidad para reconocer cuál es el aporte del Distrito Capital a la diversidad de briófitos a nivel nacional. Por otro lado, les decía que los ejemplares provienen de 8 localidades de las 20. Son estas, ¿cierto? Entonces, lo que nos queda es un gran potencial de trabajo en donde podemos llevar a cabo salidas de campo a otras localidades, hacer la consulta de otros herbarios que puedan ya tener colecciones provenientes de otros sitios, y hacer la recolección de la mayor cantidad de información posible, incluyendo tanto especies que se encuentran en ecosistemas rurales como aquellas que sean provenientes de ecosistemas urbanos. Además, aquí se hace la salvedad de incluir la información de SUMAPAZ, que puede que esté disgregada en otros herbarios, y que al
examinarla o al evaluarla nos muestre que el Distrito Capital es un gran reservorio de diversidad de briófitos para el país. Y por último, dar a conocer esa riqueza de briófitos del distrito. Entonces, cuando nosotros pensamos en la forma en la que podemos llevar a cabo la divulgación de esta información, el herbario del Jardín Botánico cuenta con una noble herramienta que es el herbario virtual. Evidentemente, que hace que cualquier persona desde cualquier parte del mundo y con cualquier grado de conocimiento en el grupo en particular pueda tener acceso a la información de estos ejemplares. En la actualidad, nosotros estamos viendo que esta es una consulta para briófitos. Este es un musgo en particular. Entonces vemos que está la información de su etiqueta, es decir, del evento de la colecta, pero tenemos un problema y es que la fotografía no se encuentra disponible. Entonces, en este sentido, si nosotros evaluamos el tamaño de los musgos con respecto, por ejemplo, al tamaño de una muestra de un angiosperma, evidentemente la herramienta no puede ser la misma porque al ser de los briófitos de tamaño tan reducido, necesariamente se hace indispensable el uso de un estereoscopio o de un microscopio para el reconocimiento de sus variaciones morfológicas con el fin de lograr la determinación taxonómica, es decir, saber qué especie es. Entonces, en esta medida, nosotros hemos realizado este año el ejercicio bajo la visión de Boris Villanueva, que es el coordinador del herbario, en donde, por ejemplo, para la observación de hepáticas, les voy a mostrar especies de hepáticas, sus detalles de anatomía y morfología son los que van a facilitar el reconocimiento del nombre de la especie por el cual se le asigna. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que vea estas fotos va a decir, ah, claro, eso que me están mostrando ahí es fulanita de tal. Entonces, si yo soy especialista en el grupo, puedo decir que evidentemente esos caracteres hacen parte del reconocimiento de esa especie. Pero si yo no tengo ni la más remota idea de qué es una hepática o un musgo o un antocerote, puedo acudir a este recurso y darme cuenta de que existe una variabilidad morfológica que yo no conozco y que pueden utilizar, por ejemplo, profesores, estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, el público en general, obviamente, incluso en alguna ocasión, pues a modo de anécdota, algunas personas vieron este tipo de estructuras y crearon una colección de moda aparte en crochet que tenía más o menos estructuras o formas o tinciones similares. Entonces, al público en general sí le puede aportar mucha información. Estas imágenes que les muestro, unas fueron tomadas con microscopio, o sea, en el microscopio, y otras fueron tomadas en el estereoscopio, es decir, algunas son cortes transversales y muestras bidimensionales de su estructura y otras, como esta de acá abajo a la izquierda, es tridimensional, ¿sí? Estas también son simplemente como si la persona estuviera viendo el ejemplar como una lupa, para darles a conocer alguna variabilidad en cuanto a hepáticas. Para el caso de los musgos de Bogotá, podemos hacer referencia a que en los musgos es muy común el uso de la forma de las hojas y necesariamente el corte transversal de la hoja. ¿Para qué? Para saber cómo se distribuyen sus tejidos internos. Entonces, lo que les decía al inicio de la charla, si bien no cuentan con tejidos vasculares verdaderos, sí hay una diferenciación celular que de hecho es muy utilizada en el reconocimiento de sus especies. Entonces, todas estas imágenes que les estoy presentando hacen parte del proyecto que se está llevando a cabo este año para la formulación o el enriquecimiento de la página y de la disponibilidad en la página web, en el herbario virtual de la colección de briófitos del Jardín Botánico. Entonces,
es otra forma en la cual las personas pueden reconocer la diversidad con la que se cuenta en la ciudad. Listo. Esto nos hace pensar en las oportunidades a futuro, pues de acuerdo con los desafíos que aquí me planteé. Entonces, en primer lugar, obviamente, continuar con los procesos de curaduría, tanto física como científica, de la colección. ¿Por qué? Porque esto hace que la información con la que se cuenta en la colección esté mucho más pulida, o sea, es decir, corresponda mucho más con la realidad, corresponda con un nivel de organización en el cual se optimice la información, es decir, toda la información se aproveche, no se deje nada sin resaltar. Consultar y trabajar con otras colecciones, evidentemente, como les explicaba, puede que hayan otras colecciones de Bogotá en otros herbarios, por lo cual es importante asociarse. El trabajo en equipo hace que se produzcan resultados y que se aumente el conocimiento y que no se repitan experiencias. Realizar salidas de campo y recolección de ejemplares en todas las localidades, evidentemente, y divulgar estos resultados obtenidos. Para la divulgación, como les contaba, está la herramienta web, pero además la construcción de publicaciones tanto de carácter científico como de carácter divulgativo, porque es necesario que todos sepamos que no solamente la diversidad está o es evidente en lo que es grande, sino que si miramos los grupos biológicos como los briófitos, encontramos también una gran variabilidad de formas muy interesantes. Creo que esto era todo lo que tenía para decirles, entonces quedo atenta. Angélica, tenemos. Angélica, muchísimas gracias Con por mucho toda gusto. esta A explicación, ustedes. por este recorrido que nos has dado el día de hoy. Le voy a dar paso a Nancy y para que haga las preguntas del público, invitamos a nuestros asistentes a que puedan registrar sus preguntas para poder resolverlas. Nancy. Muchas gracias, ya, Mag. Bueno, tenemos una pregunta de alguien que se identifica como anónimo. Pregunta, ¿existen colecciones vivas de briófitos en el jardín botánico? Bueno, yo te puedo hablar de una experiencia que tuve en el 2017 y 2018, cuando trabajé con colecciones vivas. Hicimos unos primeros ensayos de construcción de una colección viva de briófitos y lo que se planteaba en aquel entonces era la construcción de un sitio, de un invernáculo con ciertas condiciones de humedad y luz, pues porque las condiciones del jardín eran de mucha luz con respecto al crecimiento de los briófitos en su ambiente natural. Entonces, sé que eso quedó como parte del informe técnico que se presentó, pero ignoro si se llevó a cabo la construcción de una colección viva en este grupo biológico en particular. Bueno, dice, ¿qué equipos de microscopía y fotografía son recomendados en términos generales para la toma de imágenes útiles de briófitos? Bueno, la toma de imágenes de briófitos puede llevarse a cabo en cualquier clase de microscopio y estereoscopio. Ahí sí depende de la disponibilidad de recursos, porque hay microscopios supremamente caros, o sea, como de 8 millones de pesos, y equipos de 1,5 millones con también muy buena resolución óptica. La cámara puede ser, es que no sé cómo hace, o sea, necesita que esté adaptada a los equipos. Para eso puede ser una cámara con adaptador o las cámaras que ya vienen para ese fin. Pero especialmente lo que se necesita a la hora de tomar una buena imagen es llevar a cabo un proceso de limpieza de los ejemplares y llevar a cabo un buen proceso de corte de las estructuras. ¿Por qué? Porque normalmente en la determinación de los briófitos, obvio, hay muchísima tierrita, por así decirlo. Entonces,
Las personas que trabajamos con este grupo, pues podemos hacer las determinaciones si hay cierto nivel de material que está suspendido y no hay problema, pero a la hora de tomar una imagen, sí es necesario que la muestra se someta a un proceso de limpieza, pues porque la idea es mostrar la imagen de la mejor manera posible. Asimismo, la realización de cortes, eso requiere cierto nivel de experticia en ese procedimiento, lo que hace que el proceso de fotografía sea un poquito dispendioso. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué es no vascular? Bueno, como les decía al principio, los tratados o los libros de botánica de principios del siglo XIX, bueno, los primeros libros de botánica hablaban de que las angiospermas y las gimnospermas tenían tejidos verdaderos, por lo tanto tenían asociado un xilema y un floema, que es el tejido vascular. Los briófitos no tienen xilema ni floema, no porque no tengan por dónde conducir sus nutrientes y sus elementos líquidos, sino porque no existe esa diferenciación entre un xilema como tal y un floema como tal. Existen los vasos, la diferenciación celular de vasos, pero no tienen todavía esa denominación anatómica. ¿Mm? Esa es la razón. Sin embargo, pues la cuestión es que todas las, tanto briófitos como plantas angiospermas y gimnospermas, todas tienen diferenciación de tejidos. Lo que pasa es que en las briófitas esa diferenciación de tejidos no es tan especializada como se lleva a cabo en las angiospermas y en las gimnospermas. Bueno, ¿existen proyectos ambientales para crear conciencia en la ciudadanía en materia de protección ambiental? ¿La participación es abierta? Yo los desconozco en este momento, pero sé que, por ejemplo, la Universidad Distrital sí ha llevado a cabo procesos de participación ciudadana en la localidad de Usme, en el Parque Entre Nubes. De hecho, hay en la web una presentación, o sea, no es un documento divulgativo como tal, sino una presentación de PowerPoint que se volvió un PDF y está disponible en la web, en donde hay un grupo de estudiantes que relacionan las imágenes por las cuales este tipo de organismos fueron analizados, fueron estudiados y fueron divulgados en un ejercicio participativo con la localidad de Usme, con los habitantes que se encontraban en cercanías del Parque Entre Nubes. Ese es el que conozco, no conozco además. Muchísimas gracias, Angélica María. No sé si damos unos minuticos más para que nuestros participantes de pronto nos coloquen más preguntas en caso de tenerlas, como darles un minutico. En caso de que no, pues podemos pasar a hacer el cierre con Magda. Gracias, Nancy. Yo quería preguntarte algo, Angélica, y está relacionado, bueno, tenemos la necesidad y obviamente esto es muy importante, conocer o hacer estudios relacionados con, digamos, los procesos básicos, la línea base de lo que es los briófitos y las plantas no vasculares. Pero digamos, hay personas que están interesadas en estos temas, hacia dónde, digamos, si no es línea base, hacia dónde dirigir investigaciones también que no, pues que aporten, digamos, al conocimiento y también al uso de estas plantas no vasculares, que digamos hacia dónde se podría direccionar. Pues en este momento se me ocurre, por ejemplo, la gente pensando en que en sus casas, en apartamentos no, los que vivan en casas, pueden ver en sus tejas que les crecen musgos. ¿Mm? O como un ejemplo de que ahorita está tan de moda los jardines verticales, sí en los apartamentos, es muy frecuente que crezcan musguitos en muchos sitios. Las personas
se les podría presentar un proyecto que no tiene nada de así investigación rigurosa, pero que podría ser algo similar al crecimiento de los briófitos para al final de año tener su propio pesebre. Ah, qué Por lindo. ¿Mm? Que sería muy fácil porque es como hacer un ejercicio de jardinería de un bosquecito. Entonces sería muy chévere porque requeriría tener un cuidado, tener un seguimiento, hacer evaluación de la humedad y van a ser musgos que le van a crecer en su casa fácilmente. Entonces, por ejemplo, pensando en que se pueda llevar a cabo para los niños que están en su casa ahorita sus proyectos de ciencias, ese sería algo que me parece que podría ser muy viable y no requiere la rigurosidad científica de, no, esto solo lo saben unos. No, porque es que simplemente con diferenciación de colores y ciertas texturas, o sea, las formas de crecimiento, las personas pueden reconocer diferentes grupos de briófitos. Creo que Ay, muy podría ser bien, una muchas opción. gracias. Nancy, creo que hay más preguntitas por aquí. Sí, tenemos otra preguntita. Dice, ¿el Jardín Botánico brinda alguna capacitación sobre briófitos? Sí, sí se solicita. Por ejemplo, si alguien tiene algún tipo de interés en consultar la colección, en recibir una capacitación, se comunica al correo del herbario, herbario@jbb.gov.co, hace esa solicitud, expone su caso y claro, se les colabora. Gracias. Dice, hay otra, dice, ¿hay microfauna asociada a estas especies no vasculares? Sí, mucha, tanto a nivel. Se ha estudiado que yo conozca en Europa, en Asia, en algunos países de Asia, y en Colombia tenemos un caso muy interesante que se trató de un miriápodo, o sea, un milpiés, que se encontró la investigadora Daniela Martínez de la Universidad Nacional en el río Ñambí, haciendo un muestreo de miriápodos en el río Ñambí en Cauca, y se encontró que uno de ellos tenía o venía asociado a una especie de musgo porque le crecía en su, no sé cómo se llama eso, bueno, en su parte dorsal tenía varios individuos de musgo. Entonces sé que ese ha sido um, el estudio colombiano por excelencia. En otros países lo que nos han mostrado es que tanto aves como anfibios, como obviamente insectos, viven en correlación con los briófitos, por ejemplo, haciendo nidos o camuflándose, les sirven como resguardo, pues. Mm, adicional, algunas babosas o caracoles también los consumen, pero pues esto no se ha evaluado en el país y no es tan frecuente. Y está el ejemplo típico de los tardígrados, los ositos de agua, que son unos animalitos que han sido supremamente estudiados porque son de tamaño muy reducido, pero que tienen unas características que los hacen resistentes a diferentes presiones. Entonces los han evaluado los de la NASA y en diferentes temperaturas, etcétera. Esos animales viven asociados a briófitos. De hecho, es muy frecuente que cuando se evalúan muestras frescas de hepáticas en particular, que doblan sus hojitas formando como una especie de sacos, es muy frecuente encontrar dentro de esos saquitos tardígrados. Entonces, cuando uno está haciendo la observación de la muestra, el microscopio lo que hace es atravesar la luz, o sea, atraviesa la luz y por eso uno puede ver la imagen. Entonces, los tardígrados cuando están metidos dentro de las bolsitas y ven el haz de luz, se salen de sus saquitos. Entonces uno empieza a ver la muestra y ve un poco de ositos moviéndose. Entonces sí es muy frecuente. Tengo otra, en mi jardín hay musgos en el suelo. ¿Eso es bueno o por exceso de humedad de pronto es bueno para el suelo? ¿Lo protege?
De hecho, se está conformando suelo, porque lo que puede pasar es que en algunas formaciones de cemento, el cemento se degrada y se vuelve suelo. Entonces, pues es favorable para el ecosistema. Que en el jardín exista musgo hace que se evite la pérdida de suelo por arrastre del agua. O sea que es muy bueno que le esté creciendo musguito alrededor. Simplemente lo que puede llegar a hacer si le incomoda es podarlo, por así decirlo, volverlo pedacito que le interese y lo que sobre, ponérselo en otra parte del jardín. Pero ahí no le está haciendo ningún daño, al contrario, le está ayudando a retener el agua que puede estar dispersa. Bueno, esta pregunta parece que ya estuvo respondida, pero de todas maneras la realizo. ¿Cuál es la importancia de este tipo de plantas en el ecosistema? Ah, sí. Entonces, les decía al inicio de la charla, pues que son formadores de suelo, lo que les trae en consecuencia son retenedores de nutrientes, o sea, son un recurso que le provee muchos nutrientes al suelo. Son retenedores de humedad, lo que garantiza que en el suelo haya agua dispersa, lo que va a contribuir directamente al mantenimiento de la comunidad de organismos, ya sea invertebrados como estos chiquiticos. Bueno, una especie, no recuerdo el nombre, pero es los organismos que están asociados al suelo. Todo se denomina algo que no me acuerdo, pero eso incluye lombrices, insectos, ácaros. Todo esto necesita, todo este tipo de organismos necesitan un equilibrio hídrico que los musgos favorecen. Entonces, por ese lado también se puede reconocer su importancia. Y además, nosotros vemos que son representantes de unas adaptaciones morfológicas que no nos imaginamos en el resto de plantas. Por lo tanto, esa característica puede llevar a cabo algún tipo de, lo pienso por ejemplo para los diseñadores industriales, existen, por decir algo, unas modificaciones en las hojas de los musgos que se denominan papilas y otros que se denominan mamilas. Esas modificaciones ayudan a la retención de agua a pesar de la propiedad de capilaridad del agua. Entonces, quizá ese tipo de formaciones tenga algún tipo de traducción en el uso tanto en la industria como como en la conformación de herramientas para favorecer la captura de agua en los ecosistemas. No sé. Entonces, la importancia es bien alta. Qué bueno. Ana María Patiño pregunta, ¿hay asociaciones con hongos micorrizógenos? Sí, pero aquí no conozco estudios. Conozco estudios de hongos que están asociados a ciertos grupos de briófitos, porque los briófitos al tener ciertos componentes químicos impiden el crecimiento de hongos dentro de su estructura. Es decir, no se pudren tan fácil. Sin embargo, favorecen el crecimiento de, por ejemplo, hongos adyacentes, ¿sí? O sea, si están en un ecosistema en donde crecen los hongos, los briófitos le van a favorecer la disponibilidad hídrica al hongo, pero no se van a poner a darle nutrientes, a, a contribuir en su formación. Lo que vemos es que, por ejemplo, tanto hongos como líquenes están supremamente asociados a los briófitos por esta disponibilidad de agua, pero a los briófitos casi no los afectan los hongos, excepto algunos, muy poquitos, muy escasos. Bueno, dice alguien anónimo, como ciudadano en común, ¿qué puedo hacer para proteger a esta especie? Este grupo biológico, porque hay muchas especies, pero lo que podemos hacer para contribuir al cuidado de la diversidad en general, es decir,
evitar el uso o el aporte de contaminantes a las fuentes hídricas, por ejemplo, los jabones, o sea, el aporte de contaminantes que tenemos en una casa, optimizar el uso del agua, no producir tanta basura. Estas son formas pues, de cuidar en sí toda la diversidad biológica que nos rodea. Sin embargo, acciones específicas, pues no desprenderlos y botarlos, sino, por ejemplo, desprenderlos y pueden servir de abono para otras plantas. Entonces, por ejemplo, si en el sitio en el que vive no cuenta con un jardín o algo así y le están incomodando los musgos en su teja o algo así, pues simplemente se recogen y no se botan a la caneca, sino que se mandan a algún potrerito o alguien que tenga matas en su casa, por algo decir, porque sí es una herramienta que le puede dar una buena proporción de agua a otra planta. Entonces, desde ese punto de vista, cuando, por ejemplo, limpian las tejas y las canaletas, listo, eso ahí está haciendo daño, pero le puede estar proporcionando nutrientes a algún ejemplo o algún ejercicio de agroecología urbana que estén desarrollando en el barrio. Entonces sería también un aporte que podemos hacer en nuestra localidad. Ana María Patiño comenta bioestructura del suelo. Creo que es como de pronto lo que se te había olvidado. Sí. Bioestructura del suelo. Gracias. Alejandro Durán te manda a felicitar, dice que le encantó, que le fascinó y te felicita por la exposición. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los documentos y fotos de las briófitas están al alcance del público? Esa es la idea. O sea, la idea es que las imágenes que les presenté acá acompañen el herbario virtual, la colección de briófitos que está disponible en este momento en el herbario virtual. La cuestión ahí es que eso depende del ingeniero encargado para esto, ¿sí? Entonces, pues como son muchas fotos de angiospermas y de briófitos, de pronto pues se requiere un poquito de tiempo, pero la idea es que todas las imágenes que utilicé para esta presentación son del jardín y son un recurso con el que la ciudadanía puede disponer en la página web. Muchísimas gracias, Angélica María. No, Nancy, muy amable. Muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante y de verdad que aprende uno muchísimo porque lo haces de una manera supremamente sencilla en un lenguaje que todos podemos entender. Muchísimas gracias. Genial. No teniendo más preguntas, le doy la palabra a Magda para realizar el cierre. Gracias, Nancy. Y sí, de eso se trata estas tertulias académicas de la conservación, poder llegar a todos ustedes que conozcan qué hace el Jardín Botánico y desde la investigación básica, poder que ustedes entiendan cuál es nuestro objetivo y nuestro propósito también como entidad del distrito. Angélica María, muchas gracias. Y entonces voy a dar cierre a esta tertulia académica. Obviamente, sin antes agradecerte el espacio, el conocimiento. Sí, Nancy tiene... Nos pusieron una preguntita ya para finalizar, pero me parece como muy interesante responderla. Bueno, hagámosla, sí, señora. Dice Ana María Patiño, ¿cómo ingreso al herbario virtual? Así nomás, herbario virtual JBB en Google y ahí inmediatamente te manda a la página del herbario y al lado derecho dice consultas o colección en línea. Ahí se hace la búsqueda de los ejemplares. Entonces, para cualquier planta hay que ingresar el nombre ya sea del género o de la especie y ahí sale el ejemplar que está depositado en el herbario. También te mandan muchas felicitaciones, qué excelente actividad, que les encantó, que muchas gracias,
que felicitaciones, están supremamente agradecidos. Genial, Que esa muchas es la gracias por idea. la invitación. No, a ti también, Bueno, Nancy. Angélica María, muchísimas gracias por tu espacio, por tu conocimiento, por ese conocimiento compartido con toda la ciudadanía. Agradecemos también a todos ustedes quienes estuvieron conectados durante esta hora. Por ustedes son las tertulias académicas de la conservación del Jardín Botánico y especialmente pues doy gracias a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, a Nancy Mejía por la realización de este evento y los invitamos a que continúen participando en nuestras actividades académicas y en ese sentido los esperamos el 25 de agosto en el marco de la tertulia académica. Entonces no se olviden, el 25 estaremos conectados para que ustedes aprendan más del Jardín Botánico de Bogotá. No siendo más, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Chao.